En este video estamos revisando el objeto lícito e ilícito, un tema recurrente en exámenes de grado o también en exámenes de cátedra, pues es importante, ¿ya? Por lo tanto nos detenemos en este video precisamente para revisar este tema, ¿ya? Por una parte, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1445, número 3, el objeto también debe ser lícito. No hay acuerdo en la doctrina acerca de lo que debe entenderse por objeto lícito. Suma arriba sostiene que objeto lícito es el que está dentro de acuerdo a la ley, el que está de acuerdo con la ley, las buenas costumbres, el orden público. Alessandro hace sinónimo los términos lícito y comerciable, ¿ya? Por otra parte, Claro Solar señala que es aquel que está conforme con la ley, es reconocido por ella. Para Eugenio Velasco, el objeto lícito es aquel que cumple con todas las exigencias legales del 1461, realidad de comerciabilidad y determinación si se trata de una cosa, y además la posibilidad física o moral para realizarse si se trata de un hecho. Es importante que hay actos contrarios al derecho público chileno, caso del 1462 que lo cita. Igual sanción se consagra a nivel constitucional en el artículo 7 de la Constitución Política del Estado, al establecer que ninguna magistratura, persona o grupo de personas pueden atribuirse ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias otra autoridad o derechos que lo que expresamente le hayan conferido en virtud de la Constitución de las leyes. Tener presente que eso es a la luz de la Constitución de 1980, no sabemos qué va a suceder, al menos a la grabación de este video, con la nueva Constitución que pareciera ser venir a portas, ¿ya? El objeto ilícito que trata. Para esto es necesario que ustedes tengan presente que deben grabarse de memoria, ojalá el 1462 y siguiente hasta el 1466. De todas formas, la ley adopta un criterio casuístico y señala la hipótesis de objeto ilícito en los artículos 14 al 1466. En el caso señalado el 1462, en cuanto a someter la decisión de un litigio a una jurisdicción no reconocida por nuestras leyes, es solo ejemplar. En relación a este caso, se ha discutido en la doctrina si es válida o no la estipulación en virtud de la cual las partes acuerdan someter una controversia a un tribunal extranjero. A juicio de algunos, dicha estipulación sería ilícita, pues desconocería las normas de jurisdicción y competencia establecidas en el COD, infringiendo por ende el derecho del público chileno. Ejemplo de esta hipótesis de objeto ilícito, conforme al artículo 39 del Decreto Supremo número 1 del 6 de junio de 2011 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El propietario que hubiera sido beneficiario de subsidio habitacional no podrá, durante el plazo de 5 años, contado de la entrega material del inmueble, celebrar acto o contrato alguno que importe, cesión y goce de vivienda adquirida, sea a título gratuito o oneroso, sin previa autorización escrita del Servicio de Vivienda y Urbanismo. Pacto sobre sucesión futura, otro aspecto, 1463, se consagra este precepto al principio siguiente: el derecho de suceder por causa de muerte a una persona viva no puede ser objeto de una donación o contrato, aun cuando intervenga el consentimiento de la misma persona. En consecuencia, quien tiene la expectativa de suceder a un futuro causante no podría celebrar contrato alguno con un tercero antes de que fallezca la persona de cuya sucesión se trata, ¿ya? Por lo tanto, debemos tener presente que las asignaciones no pueden aceptarse o repudiarse antes de fallecer el causante, artículo 956, 1226. Los términos del artículo 1463 no son del todo precisos, puesto que alude a una donación o contrato, en circunstancias de que una donación es también un contrato. Por ello se ha entendido que el legislador ha querido decir que el derecho de suceder a una persona viva no puede ser objeto de una convención alguna, a título gratuito u oneroso. La prohibición se refiere tanto a los pactos jurídicos unilaterales o bilaterales, sin perjuicio de lo que preferente alude a estos últimos, ¿ya?
Enajenación, por otra parte, de las cosas enumeradas, artículo 1464, acepciones de la expresión enajenación. La expresión enajenación está tomada en el precepto en un sentido amplio. Significa todo acto de disposición entre vivos por el cual el titular de un derecho lo transfiere a otra persona o constituye sobre él un nuevo derecho a favor de un tercero, que viene a limitar o a agravar el suyo. Por ejemplo, constituir una hipoteca o prenda. En un sentido restringido, de enajenación es el acto por el cual el titular de un derecho lo transfiere a otra persona, es decir, es el acto por el cual el derecho sale del patrimonio del primero para radicarse en el patrimonio del segundo. ¿Ya? No debemos confundir la enajenación con la adjudicación. En efecto, cabe precisar que la adjudicación de algunos de los bienes señalados en el 1464 no constituye enajenación, puesto que la adjudicación es un título declarativo y no traslaticio de dominio. La adjudicación que opera en el marco de la partición o liquidación de una comunidad es el acto por el cual un determinado bien o derecho que se poseía indiviso o en comunidad entre varios comuneros se singulariza en forma exclusiva en el patrimonio de ellos. Venta o enajenación. En torno al 1464 se ha planteado también el problema que si habría objeto ilícito en la venta de cosas que señala el precepto. Cabe que en este punto de relacionar el artículo citado con el artículo 1810, norma que dispone que pueden venderse todas las cosas corporales e incorporales cuya enajenación no esté prohibida por la ley. Debemos recordar que una ley es prohibitiva cuando impide realizar un acto en forma alguna, bajo ninguna circunstancia o al respecto, ¿ya? Por otra parte, la enajenación de las cosas incomerciables, el artículo 1464, número 1. También es necesario citar que según si las cosas pueden o no ser objeto de relaciones jurídicas, por los particulares se clasifican en comerciales e incomerciales. Bienes comerciales o comerciables son los que pueden ser objeto de relaciones privadas, de manera que sobre ellos puede recaer un derecho real o puede constituirse a su respecto un derecho personal. Bienes incomerciables son los que pueden ser objeto de relaciones jurídicas. Por los particulares no puede existir a su respecto un derecho real ni personal. Ya, por otra parte, se incluyen en este número las cosas comunes a todos los hombres, como el alta mar y el aire, el 585, los bienes nacionales de uso público, el 589, y las cosas consagradas al culto divino, artículo 586. En el primer caso, los bienes son incomerciables, en razón de su naturaleza. En el segundo y tercer caso, se trata de bienes sustraídos del comercio humano, para destinarlo a un fin público. ¿Ya? Por otra parte, cabe precisar que no es lo mismo bien incomerciable y bien alineable. Ustedes lo van a revisar eso cuando veamos la materia. De hecho, hay algunos ya videos arriba hace unos años atrás. Los primeros no pueden ser objeto de relaciones jurídicas de derecho privado. Los segundos son cosas que están sujetas simplemente a una provisión de ser enajenadas, pero son comerciables. Pues no obstante, la limitación apuntada constituyen el objeto de un derecho privado. ¿Ya? La enajenación de los derechos personalísimos del 1464, número 2, son tales aquellos que si bien pueden ser objeto de una relación jurídica, pueden radicarse en un patrimonio, solo pueden ser ejecutados por su titular, sin posibilidad de ser enajenados por acto entre vivos, extinguiéndose con la muerte de éste. Los derechos personalísimos se agotan con su primer y único titular. Los derechos personalísimos en consecuencia son comerciables, pero inalienables e intransmisibles. ¿Ya? Son tales, por ejemplo, el derecho de uso de habitación del 819, el derecho a alimentos futuros del 334, el derecho legal de goce o usufructo legal que tiene el padre sobre los bienes del hijo no emancipado, artículo 252, ¿ya? Enajenación de las cosas embargadas por decreto judicial del 1464, número 3, sentido de la palabra embargo. En este precepto, el embargo es una institución en sentido estricto, propia del juicio ejecutivo. Ustedes lo van a ver eso en procesal
2 aproximadamente, y consiste en la aprehensión compulsiva hecha por mandamiento del juez que conoce la ejecución de uno o más bienes determinados del deudor y su entrega a un depositario que debe mantenerlos a disposición del tribunal, todo con el fin de asegurar el pago de la deuda. Pero la mayoría de la doctrina, el término embargo está tomado en un sentido más amplio que en el artículo 1464, abarcando además el embargo propiamente tal, otras instituciones que también tienen objeto o que tienen por objeto asegurar el resultado del juicio, como acontece con las medidas precautorias de prohibición de enajenar y gravar muebles, de secuestro, retención y prohibición judicial de ejecutar y celebrar actos o contratos sobre bienes determinados. Está además decirle a ustedes que muchas de las actividades de los tribunales civiles hoy por hoy, antes de la reforma que venga en el futuro, más del 60-70% de la gestión del tribunal es con el retail. Prácticamente nuestros tribunales civiles están trabajando para el retail. De paso les digo eso. En este punto debemos tener presente los artículos 297 y 453 del CPC. Ya el artículo 297 dispone que en el caso de la prohibición recaiga sobre bienes raíces deberán inscribirse el registro del respectivo conservador. Y sin este requisito no producirá efecto respecto de terceros. Cuando la prohibición recaiga sobre bienes muebles, solo producirá efecto de terceros que tengan conocimiento de ella al tiempo del contrato que celebrara con el propietario de la cosa y que tenga por objeto de la misma. No obstante lo anterior, el demandado será en todo caso responsable de fraude si ha procedido a sabiendas. ¿Ya? Como se observa en ambos casos, tanto respecto a las prohibiciones de gravar o enajenar cuanto respecto a los embargos, la ley exige para su oponibilidad a terceros, cuando recaen sobre inmuebles, cumplir con los requisitos de publicidad indicados. ¿Ya? La condonación del dolo futuro del 1465, otro aspecto importante, la condonación del dolo futuro es inaceptable porque la ley, porque ello implicaría amparar la inmoralidad y proteger la mala fe, así como destruir de paso la presunción general de buena fe. El Código Civil consagra el principio opuesto al dolo al proclamar en su artículo 1546 que los contratos deben ejecutarse de buena fe, pero el dolo sí puede condonarse a posteriori. Aunque dicha condonación ha de ser expresa, tal derecho correspondería a la víctima de fraude. ¿Ya? Las deudas contraídas con los juegos de azar del 1466. En esta prohibición deben comprenderse también las apuestas, de acuerdo a lo indicado en el 2259. No obstante, hay diversos juegos de azar que leyes permiten fundamentalmente por razones de beneficencia o interés general. No debemos confundir los juegos de azar con los llamados juegos de destreza, estos últimos, en los que predomina la suerte. Como en los primeros, puede ser a su vez la destreza corporal y destreza intelectual, y son lícitos. Los juegos de destreza corporal dan origen a acciones y excepciones civiles, es decir, originan obligaciones civiles. Los juegos de destreza intelectual originan una obligación natural, esto es la obligación que no produce acción para exigir su cumplimiento. Eso lo pueden revisar en las obligaciones naturales y civiles en un video que tenemos. Hay varios videos en relación al mismo tema. Pero si excepción, es decir, autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ella, artículo 2263, 2260 en relación con el 1470. ¿Ya? Nótese que el 1466 habla de objeto ilícito en la venta, mientras que según vimos el 1464 se refiere a objeto ilícito en la enajenación. Pensamos en este distingo, refuerza la tesis de Eugenio Velasco en orden a que no hay objeto ilícito en la venta de bienes embargados, pues a la ley alude a la enajenación, siendo, por cierto, uno u otros actos jurídicos diferentes. Si la ley hubiera querido extender el objeto ilícito al 1464 a la venta, lo habría señalado, como lo hizo en el 1466 en un examen de grado. El profesor se dio el lujo de consultarle cuál era el criterio del profesor Velasco, y por supuesto el alumno no supo. ¿Ya? Por lo tanto,
les recomiendo que al menos de repente cuando son muy exquisitas las comisiones o exigentes, revisen este tema, ¿ya? Los actos prohibidos por la ley también constituyen regla general de objeto ilícito. Este precepto debemos relacionarlo con el artículo 10, 16, 82, que establecen precisamente por regla general la sanción en caso de infringirse una norma prohibitiva sería la nulidad absoluta. ¿Ya? Mis apreciados alumnos, revisen sus manuales, hay material inextenso en relación a este tema, por lo tanto los invito a revisarlo.